Pero no hay alegría duradera ante ciertos aspectos siniestros de la naturaleza. Edmondo de Amicis. Ahora es el tiempo de la noche. La historia de Inquisitor es tan trágica como cualquier otra de este video. Es un ejemplo de cómo ni siquiera las mejores decisiones garantizan la mejor vida. Inquisitor era un famoso TikToker que hacía cosplay del personaje Ghost de la franquicia Call of Duty. En el videojuego, Ghost es más conocido por su silenciosa y misteriosa personalidad. Sin embargo, Inquisitor aportaba su propio carácter al hombre tras la máscara. Era despreocupado, siempre positivo, y recordaba a sus seguidores hacer el bien y difundir mensajes amables a todos los que lo veían. Pero por desgracia para él, no tenía en cuenta el mal que suele acompañar a la fama. A medida que creció su audiencia, Inquisitor decidió contratar a una editora para que le ayudara a desarrollar contenidos que estuvieran a la altura de su nuevo éxito. Cuando empezó a publicar contenidos, Inquisitor no dejaba de elogiar su trabajo. Siempre decía que tenía un aspecto fantástico y a menudo utilizaba la frase «la quiero». Hay que señalar que esto lo decía como un gesto amistoso y se lo decía a mucha gente. Sin embargo, en estos tiempos, Inquisitor debería haber cuidado un poco más sus palabras. Resultó que la editora de Inquisitor era menor de edad y decía frases como «quiero casarme con ella». Aunque el punto era dar un cumplido hacia su trabajo de edición, fue algo que levantó sospechas, algo que alcanzó a Inquisitor muy rápidamente. Otro usuario de TikTok de nombre Tito está actuando mal, lanzó un comunicado a su gran audiencia de casi 1 millón de seguidores diciendo que Inquisitor estaba acosando a su novia. Dicha novia era la editora que Inquisitor contrató. Utilizó registros de chat fuera de contexto e involucró frases cariñosas como «te quiero» para difundir el rumor de que la chica de 17 años estaba siendo seducida por el hombre de la máscara. La gente se puso rápidamente en contra de Inquisitor y su fama de rostro cariñoso y amable se vio empañada. En otras palabras, la vida de Inquisitor como ícono de las redes sociales estaba arruinada. Inquisitor dejaría de publicar durante varias semanas, hasta el 9 de octubre de 2023, cuando cambiaría la biografía de su perfil por «Yo quiero morir». Unas horas más tarde, saldría en directo, donde lo único que se veía era una puerta de cristal en una habitación vacía. A medida que la transmisión continuaba, las preguntas volaban, mientras la familia de Inquisitor finalmente llegarían a su casa. Nadie sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, después de que la familia entrara, empezaron a realizar reanimación cardiopulmonar a un cuerpo, y en ese momento todo el mundo supo lo que había pasado. Inquisitor había terminado con su vida justo fuera de la pantalla de la transmisión en directo. Después de esto, empezaron a salir las pruebas del plan maestro que llevaba meses en marcha. El TikToker Tito y la editora de Inquisitor estaban intentando inculparlo de ser un depredador. Se filtraron registros de chats entre Inquisitor y su editora que mostraban a la joven intentando entablar una relación con Inquisitor. Sin embargo, fue rechazada en numerosas ocasiones. En un momento dado, incluso mintió, afirmando que no era menor de edad. Aún así, Inquisitor le pidió que tuviera la amabilidad de dejar de hablar con él. Incluso se filtraron los registros de chat entre Tito y la editora, que demostraban que intentaban reunir pruebas para manchar la reputación de Inquisitor. Todas las acusaciones eran mentira, y el mundo se enteró justo cuando ya era demasiado tarde. Inquisitor era un amigo cariñoso que compartía su personalidad en internet, difundía mensajes positivos y consejos a cualquiera que los necesitara. Era una buena persona, alguien que se encontró en el punto de mira de una persona maliciosa. El 17 de febrero de 2021, una pequeña llamada Felicia Kononchuk publicaría un mensaje en su perfil de TikTok. Por lo general, publicaba contenido divertido relacionado con los juegos para sus pocos seguidores. Sin embargo, ese día su mensaje no podía ser más desgarrador y serio. Это мне сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный.
Он, короче, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Я просто вне страшно. Un día en que su padre se marchó a visitar las tiendas locales, su vecino empezó a llamar a la puerta. Felicia estaba sola con su hermano pequeño. Se negó a contestar. Sin embargo, los golpes eran persistentes y agresivos. Lo único que se le ocurrió hacer fue publicar un TikTok para dar a conocer la situación y conseguir ayuda si era necesaria. Felicia cuenta que los golpes se prolongaron durante más de una hora. También hay que señalar que había personal de mantenimiento trabajando en la casa durante ese momento. Sin embargo, ignoraron los golpes porque consideraron que no era asunto suyo atender a un posible visitante. No sé por qué Felicia no les contó sus preocupaciones. Pronto dejarían de llamar a la puerta y Felicia recibiría un mensaje de su amiga preguntándole si quería ir al parque con la esperanza de sentirse segura estando en compañía. Aliviada, dijo rápidamente que sí y esperó a su amiga. Durante este tiempo, el padre de Felicia llegaría a casa y tras oír un suave golpe en la puerta, Felicia abriría, solo para ver aterrorizada al vecino al otro lado. El vecino estaba armado con un rifle de caza. Felicia intentó rápidamente cerrar la puerta, pero el vecino disparó en repetidas ocasiones. Uno de esos impactos acertaría en la cabeza de Felicia. Su padre corrió rápidamente al lado de su hija y tras gritar al empleado de mantenimiento que pidiera ayuda, escuchó las últimas palabras de su hija. «Papá, me han matado». El padre de Felicia ya estaba en su casa, y con esa seguridad de no sentirse sola, y al escuchar ahora un suave toque en la puerta, Felicia pensó que se trataba de su amiga que esperaba. El vecino en cuestión era un hombre de 33 años llamado Vasily. Según el padre de Felicia, ambos solían tener una buena relación. Sin embargo, recientes discusiones sobre el ruido que provocaban las reparaciones que se hacían en casa de Felicia dejarían una relación tensa. Esto, aunado a un reciente alcoholismo por parte de Vasily, sería el detonante que lo haría explotar y la razón del fallecimiento de Felicia. El tiroteo se produjo solo 15 minutos después de que ella publicara su último TikTok. En la tranquila ciudad de Lancaster, Pensilvania, Claire Miller era conocida como una adolescente común y corriente. A sus 14 años, ella, como muchos otros de su edad, estaba inmersa en el mundo de las redes sociales, subiendo a TikTok videos normales de adolescente. Pero en su vida ocurría algo mucho más complejo y angustioso de lo que sugería su presencia en TikTok. Claire vivía con sus padres y su hermana mayor Helen, que en ese momento tenía 19 años. Helen sufría parálisis cerebral, una enfermedad que afectaba su equilibrio, movimiento y control muscular. Sin embargo, a pesar de su enfermedad, la vida de Helen estaba llena del afecto incondicional de su familia y en particular de Claire. Claire y ella parecían tener la relación perfecta. De hecho, Claire era la hija perfecta. Quienes mejor la conocían la describían como una estudiante de secundaria ambiciosa, disciplinada y brillante. Fue presidenta de su clase y sus admirables cualidades de respeto y honestidad le valieron un premio. Su comportamiento en la escuela reflejaba una persona alegre que siempre estaba dispuesta a ayudar. Y esto se podía ver en sus videos de TikTok en los que abrazaba continuamente a su familia. Por fuera lo tenía todo. Un hogar cariñoso en un barrio tranquilo con todo lo que podía necesitar. Pero con el paso de los meses, su comportamiento empezó a cambiar, como reflejan algunos de sus TikToks más recientes, en los que empezó a volverse más nerviosa, algo quizá normal para la mayoría de los chicos de 14 años en la escuela. Sin embargo, con Claire era algo diferente. En la época de estos videos, el estado mental de Claire empezaba a preocupar a muchos de los que la rodeaban. A menudo publicaba más y más TikToks preocupantes. En sus publicaciones anteriores aparecían su padre y su hermana Helen.
así que, aunque había algunos mensajes preocupantes, todavía parecía aún normal y sano. Seguía grabando videos, haciendo playback con música pop y bailando libremente en su espacio personal. Sin embargo, a medida que publicaba más y más TikToks, su vida se iba desmoronando detrás del telón. Porque aunque todo parecía perfecto por fuera, su público no tenía ni idea de lo que realmente estaba pasando en las sombras. Su primera crisis fue provocada por el estrés del acoso escolar que había empezado a arruinar su vida, mezclado con la disforia de género y la pandemia. Era justo decir que mentalmente se estaba desmoronando y no era nada bueno en lo absoluto. Pero entonces las cosas empezaron a empeorar. Su estado mental continuó derrumbándose, siempre quiso ser perfecta. Y con ello empezó a escuchar voces en su cabeza que la degradaban, le decían que no era perfecta y que incluso terminara con su existencia. Y fue entonces cuando empezó a obsesionarse con eso, enviando miles de mensajes de texto en los que expresaba deseos de infligirse algún daño. Nadie se imaginaba que les esperaba una escalofriante tragedia que destrozaría su apacible existencia. Una fría noche de invierno, Claire sufrió otra crisis mental, pero esta vez su crisis fue muy grave. Claire quería hacer daño, se sentía atrapada, sola y vacía por dentro. Su salud mental implosionó en ese momento y empezaba a experimentar una psicosis total. Pero en lugar de infligirse daño, ahora quería infligir daño a los demás. Así que cuando llegó la noche y su familia se fue a dormir, Claire planeó una estrategia con las voces que escuchaba en su cabeza. La estrategia no era complicada, pero era extremadamente confusa y maniática, lo que llevó a Claire a escabullirse de su habitación mientras su familia dormía y que sus padres no se enterarían de lo que ocurriría a continuación. Cuando Claire bajó las escaleras y entró en la cocina, sacaría el cuchillo más grande, lista para encontrar el objetivo más fácil de la familia. Abriría silenciosamente la puerta de su hermana discapacitada, sabiendo muy bien que su hermana no sería capaz de defenderse. Sacaría rápidamente el cuchillo de cocina y lo clavaría en el cuello de su hermana, haciéndolo repetidamente y lo más silenciosamente posible. Tan silenciosamente que sus padres ni siquiera se despertarían cuando Claire acabara con la vida de su propia hermana. Inmediatamente después, Claire estaba sentada, horrorizada mirando a su hermana sin vida, aún con el cuchillo clavado en el cuello. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma, lo que la llevó a enviar maníacos mensajes de texto a sus amigos en los que decía: «Lo siento mucho, chicos, acabo de matar a mi hermana». Pero a medida que la adrenalina recorría su cuerpo, pronto se daría cuenta de que no solo la vida de su pobre hermana había terminado en cuestión de horas. Su familia y sus vecinos pronto sabrían el horror que acababa de ocurrir en su casa. Para entonces ya era la 1 de la madrugada, y de repente la policía local recibiría una llamada telefónica. La voz al otro lado no era otra que la de Claire. Cargada de angustia mientras Claire admitía haber asesinado a su hermana, la policía llegó entonces a la casa de la familia en una escena surrealista y espantosa, donde vieron a Claire tratando de lavar la sangre de sus manos en la nieve fuera de su casa. Y dentro de la casa, Helen yacía sin vida en su dormitorio, con un gran cuchillo aún dentro de su cuello. Inmediatamente, Claire fue detenida, donde mostró una inquietante calma en medio de las tumultuosas circunstancias. El detective John Martin contaría más tarde al tribunal que, después de que la policía le llevara un desayuno de comida rápida, Claire respondería: «Oh, McDonald's, habría matado a alguien antes si hubiera sabido que me darían un desayuno de McDonald's». Su respuesta poco empática a todo esto hace que este TikTok de ella y su familia juntos divirtiéndose sea mucho más perturbador. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.